Gorya inhaló profundamente intentando controlar su carácter. Entonces, ninguno le gusta. ¿Estás segura de que no combinan con la referencia? Bambi cruzó los brazos, clavándole la mirada. Gorya estaba contando hasta 10 en su cabeza, rogando no perder la paciencia. De pronto, se escuchó un sonido. Un chispazo ensordecedor retumbó en el techo, los cables viejos hicieron cortocircuito, un destello cegador iluminó el cuarto oscuro, seguido de un fuerte sonido. Una bola de fuego se extendió por las cortinas antiguas. Cuidado, gritó Prin al ver que las llamas estaban más cerca de Gorya. Corrió hacia ella y la jaló justo cuando empezaban a caer fragmentos del techo. El lugar se había convertido en todo un caos en segundos. ¡Fuego! Todos salgan por aquí rápido, gritó Prim mientras ayudaba a un electricista que estaba atrapado entre el humo. Los gritos llenaron el aire. El equipo corría chocando unos a otros en medio del caos. Aquí, la salida de emergencia está por acá, gritó Gorya señalando una escalera. Pero antes de que pudieran avanzar, pedazos del techo cayeron con un fuerte sonido, bloqueando la salida. Prin tomó la muñeca de Bambi que tosía por el humo y la jaló hacia ella. Vamos, rápido. Con la otra mano sostuvo a Gorya que casi tropieza con un cable enredado. El resto del equipo ya había logrado salir, solo quedaban ellas tres corriendo al final. Atravesaron el calor insoportable rumbo a la escalera de emergencia oscura, rodeados por el crujido de la madera ardiendo. Un pedazo caliente cayó sobre el brazo de Gorya, quemándola. Apretó los dientes y siguió corriendo. La puerta de emergencia se abrió hacia el exterior. El sonido de las sirenas de ambulancias y camiones de bomberos era ensordecedor. Ming esperaba afuera con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El estruendo de las estructuras colapsaron y atravesaron el aire, mezclándose con la respiración agitada del equipo. Gorya cayó al suelo, tenía el brazo quemado. Bambi estaba pálida, respirando con dificultad. Pring aún sostenía a las dos con fuerza, como si no quisiera soltarlas, pero reaccionó y prácticamente las llevó directo hacia la ambulancia. Los paramédicos corrieron hacia ellas. Suban aquí, rápido, indicó. A Bambi la colocaron en una camilla y le subieron a la primera ambulancia. Gorya, sintiendo el brazo herido, fue guiada hacia otra ambulancia. Prince quedó inmóvil un segundo. Tenía que elegir. Miró a Gorya, que la llamaba con la mirada llena de dolor. Luego volteó hacia la ambulancia de Bambi, donde los paramédicos ya le estaban colocando una mascarilla de oxígeno. Fue el segundo más largo de su vida. Y entonces tomó una decisión. Caminó directo hacia la ambulancia donde estaba Bambi y subió con ella, apretándole la mano con fuerza. Gorya quedó recostada en la otra ambulancia. Vio con claridad que Prim no corrió hacia ella. Su mirada se quedó fija. Sin necesidad de palabras, entendió la respuesta. Nunca había sido tan evidente como en ese momento. La puerta de la ambulancia volvió a abrirse de pronto. Shasha, que acababa de llegar, subió de un salto. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó. La estilista la miró. Shasha parecía más alterada que ella. Shasha tomó su mano con cuidado. Tranquila, ya estoy aquí. Gorya cerró los ojos lentamente mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Shasha sostuvo su mano más cerca y depositó un beso suave sobre su mano. Las llamas del edificio viejo poco a poco fueron apagándose, pero otro tipo de fuego acababa de encenderse en sus corazones y nadie sabía hasta dónde sería capaz de llegar. El olor del hospital fue lo primero que percibió, después el frío del aire acondicionado que le erizó la piel. Gorgia intentó abrir los ojos, le pesaban tanto que quería cerrarlo otra vez, pero algo dentro de ella le decía que ya era hora de despertar. La luz de la lámpara la cegó al principio, todo se veía borroso. Cuando su vista comenzó a aclararse, distinguió una figura de pie junto a ella. Una persona alta, cabello largo, una silueta que conocía demasiado bien. Brin. Pero conforme la imagen terminó de enfocarse, tuvo que tragarse ese nombre. No era Prin, era Shasha, vestida con una playera sencilla y jeans, acomodando las flores que Allen había dejado. No llevaba maquillaje y eso la hacía ver más natural, más cercana que de costumbre.
Al darse cuenta de que Gorgia estaba despertando, Shasha se inclinó de inmediato hacia ella. ¿Ya despertaste? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? Ese tono cálido preocupado le resultaba extraño. Shasha casi siempre era burlona, segura, un poco arrogante. Gorgia no sabía que también podía sonar así, de esa forma. No, todavía me duele, respondió con honestidad. Se sentía tan cansada, pero cuando intentó moverse, un dolor agudo le atravesó el brazo izquierdo. Giró la cabeza y lo vio. Estaba enyesado. Al principio pensé que solo te habías raspado, explicó Shasha, pero ya en la ambulancia nos dijeron que estaba fracturado. Entre el dolor y el susto te desmayaste. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.